momento les voy a presentar un artículo científico acerca del modelo cinemático híbrido aplicado a la prótesis de mano robótica ProMind-E. Esto es para la clase de robótica con el profesor Mike Peter Marino. Este artículo científico fue publicado en normas IEEE en el año 2015. El campo de investigación es la robótica de rehabilitación y modelo cinemático. El objetivo de este artículo científico es proponer un modelo cinemático híbrido que combine el método de Navid-Hartenberg y el uso de cuaterniones para representar las posturas de la mano, evitando singularidades y mejorando la precisión del modelo. Se combinan parámetros de Navid-Hartenberg con cuaterniones para modelar la cinemática de los dedos. Se evalúa mediante un prototipo experimental con piezas 3D y los resultados experimentales se comparan con los teóricos. Para entender a fondo este artículo debemos tener en cuenta puntos claves, como por ejemplo que el método tradicional no representaba al 100% los movimientos blandos. Tenemos en cuenta de que el método DH y el método de Navid-Hartenberg son movimientos rígidos que son bastante eficientes para el uso industrial, pero a la hora de representar movimientos blandos presentan algunas fallas. Este modelo es una propuesta que combina la parametrización de Navid-Hartenberg con rotaciones mediante cuaterniones para representar estos movimientos complejos. El aporte técnico que nos brinda este artículo es la eliminación de singularidades, la reducción del número de parámetros, la mejora de la eficiencia computacional y la representación cinemática. Este artículo nos presentó una investigación y mediante esta investigación se validaron los datos experimentales y los teóricos. Podemos tener en cuenta que para sumergirnos en este artículo científico es importante mencionar que con la aparición de nylon, silicona, tendones, materiales inteligentes y blandos, la robótica se acercó más a llevar estos modelos a la biomecánica para las nuevas rehabilitaciones físicas y mejoras en el área que concierne las prótesis robóticas blandas. El principal desafío de este diseño era que había cierta complejidad al diseñar estas extremidades mecatrónicas del tamaño adecuado y los controladores inteligentes que ayudarán a las personas a lograr los movimientos deseados. Tenemos en cuenta de que este artículo propone un modelo híbrido. Híbrido se entiende como combinar dos enfoques o métodos. Entonces podemos tener en cuenta de que este método propone un modelo que usa la parametrización de Navid-Hartenberg, que son los movimientos rígidos, y el uso de cuaterniones, los cuales pueden representar más la rotación de los movimientos para generar mejores posiciones en los dedos. Con este modelo podemos tener en cuenta de que se calcula el método de Navid-Hartenberg, se mezcla con la representación de cuaterniones y esto reduce el número de parámetros a la hora de programar o de diseñar este modelo. Entonces podemos hablar de las limitaciones del método de Navid-Hartenberg. El método de Navid-Hartenberg y el método DH, que es el método tradicional, se permite modelar las rotaciones en el eje X, o por ejemplo también se puede modelar con respecto a la articulación anterior. Entonces
Este método es muy eficiente para los métodos para la producción industrial, para movimientos lineales, pero digamos que al representar movimientos complejos tiene ciertas limitaciones. Tenemos en cuenta de que la convención del método de Navier-Hartenberg o de H, que es el estándar, a la hora de usar estos métodos de movimientos blandos, genera singularidades matemáticas. Estas singularidades son matrices que se representan y pierden el rango, producen indeterminaciones, como por ejemplo dividir en un número que no se pueda, como por ejemplo el 0. Digamos que ya haría parte de la matemática imaginaria, entonces ese tipo de números imaginarios son muy difíciles de representar y también pueden consumir muchísimo más trabajo a la hora de representarlos. Tenemos en cuenta de que usar el método de Navier-Hartenberg para movimientos blandos también genera un problema, el cual es un bloqueo en los ejes, ya que este movimiento tradicional asume las rotaciones estrictamente secuenciales sobre un eje fijo, ignorando la torsión lateral y el pandeo natural que se puede experimentar al mover un dedo flexible de silicona. Entonces podemos tener en cuenta de que para definir la estructura geométrica en esta investigación fue importante implementar la notación modificada de Cayley y Klinefelter, que es DH, K, K, a diferencia de la convención clásica que permite describir cadenas cinemáticas complejas, ramificadas o tipo de árbol sin ambigüedad. Esto es fundamental para este modelo cinemático Promain I, en donde los dedos se ramifican desde la palma. La formulación matemática del método de Navier-Hartenberg reduce la carga computacional de los algoritmos de control, permitiendo que este sistema calcule la posición de los falanges de una forma eficiente en un microcontrolador de bajo consumo. Entonces, en la formulación de cuaterniones, debido a la notación geométrica que solo cubre componentes rígidos, el comportamiento blando y elástico se modela mediante el uso de cuaterniones unitarios, bajo el enfoque de cuaterniones de rotación espacial SRQ. Matemáticamente, estas herramientas operan en un espacio tetradimensional conocido como la hiperesfera S3. Su ventaja sobre las matrices de rotación o los ángulos Euler es que eliminan las singularidades y permiten representar rotaciones tridimensionales continuas en cualquier dirección del espacio. Esto permite modelar con precisión la deflexión de los tendones flexibles. Entonces, esta es la hiperesfera de la cual estábamos hablando con respecto a los cuaterniones, los cuales al tener más libertad de movimiento permiten que este modelo combine los movimientos rígidos de los falanges con movimientos un poco más libres, por decirlo así. Entonces, para la unificación de este método de Navier-Hartenberg y el uso de cuaterniones, es importante tener en cuenta que la principal contribución científica de este trabajo es unificar este método. El movimiento de cada articulación se procesa en dos etapas. Una etapa rígida, controlada por las matrices de Navier-Hartenberg, que determina el desplazamiento angular generado por los motores, y una etapa blanda en cuaterniones unitarios, que corrige la desviación y deformaciones pasivas de la estructura flexible. La combinación de ambas etapas genera la representación matemática exacta
de la postura real de la prótesis. Entonces, en las estrategias de procesamiento, para los casos 1, 2 y 3. Para optimizar el uso del procesador en tiempo real, el sistema opera bajo 3 estrategias dinámicas según la disponibilidad de sensores, los cuales podemos observar en el comportamiento de esta simulación. En el caso 1, con retroalimentación sensorial completa, si el error entre la posición teórica y la real supera un umbral, se activa el cálculo de cuaterniones para corregir la trayectoria de este. En el caso número 2, si solo se dispone de sensores de disposición angulares básicos, este aplica un algoritmo de optimización basado en la minimización de error arc-min. Y en el caso 3, tenemos que ante la ausencia de sensores activos, el modelo predice analíticamente la adaptación de agarre basándose estrictamente en la geometría del objeto. Entonces, podemos tener en cuenta de que físicamente el modelo ProMine utiliza una arquitectura de sistema subactuado empleando un número reducido de motores para controlar múltiples grados de libertad a través de tendones. Este prototipo fue fabricado mediante la implementación 3D FDM, combinando polímeros rígidos para la simulación ósea y elastómeros flexibles en las articulaciones, con guías internas para el paso de cables de actuación, con el fin de mejorar la ergonomía. Estos actuadores se ubicaron en el antebrazo, reduciendo la carga de la masa inercial en el extremo de la mano, disminuyendo la fatiga del usuario. Podemos tener en cuenta de que acá hay algo importante, que la ley de estabilidad de marcha para asegurar la manipulación correcta de los objetos, este sistema de control integró leyes de estabilidad de agarre. Este algoritmo evalúa matemáticamente la condición de cierre de fuerza, verificando los vectores de fuerza ejercidos por los falanges para que se mantengan dentro de un cono de fricción estática del material. Adicionalmente, este modelo híbrido ajusta la precisión de los actuadores basándose en la deformación elástica detectada en la silicona de las yemas, evitando el deslizamiento de objetos o daño por exceso de fuerza. Entonces podemos tener en cuenta de que la validación mediante visión artificial se generó el modelo matemático mediante un sistema de visión artificial. El montaje consistió en una cámara industrial CCD procílica de 4 megapíxeles orientada en el plano de trabajo. Este software de procesamiento de imágenes implementó un filtro de detección de bordes, el cual, mediante la transformada de Hooke, realiza el seguimiento de tiempo real a los centros de rotación de cada articulación. Esto permite contrastar la posición física frente a los valores predichos del modelo. Podemos tener en cuenta de que no sé qué pensando el computador. Entonces, para los resultados cuantitativos detallados en la tabla del artículo que podemos ver en pantalla validan la precisión del modelo propuesto. Al evaluar el desempeño del actuador
de precisión TR 2065, el error absoluto promedio de posicionamiento se redujo un 0.69. Usando la cinemática rígida convencional, un valor de 0.42, lo cual representó una mejora neta en la precisión del 39.3%. Asimismo, los actuadores de bajo costo como el HS422 ofrecieron una corrección por cuaterniones que compensó las holgaduras mecánicas del material, demostrando que este enfoque permite desarrollar dispositivos de asistencia médica con precisión de bajo costo. Por ejemplo, podemos tener en cuenta de que este modelo demuestra que la unificación del método de Navier-Hartenberg y la formulación de cuaterniones unitarios resuelve eficientemente las limitaciones del modelo rígido aplicado a la robótica blanda. Esta metodología presenta un alto potencial de transferencia hacia otras áreas, las cuales se pueden implementar en la medicina, en trabajos de investigación de desarrollo de modelado cinemático completo. También se puede integrar a estudios que midan el impacto de cargas externas. Se concluye que, a pesar de que este modelo tuvo algunas fallas con respecto a lo que se planteaba, se tiene en cuenta que es un modelo más eficiente que el modelo tradicional. Ahora, para ver pues el artículo, podemos tener en cuenta, se ve muy pequeño, lo voy a dejar como estaba. Listo, aquí está bien. Podemos tener en cuenta de que en su introducción nos menciona que se combinan este método de Navier-Hartenberg con el uso de cuaterniones, que su principal desafío es llegar a ese tipo de generar esa extremidad mecatrónica del tamaño adecuado para que tenga el movimiento que pueda ayudar a las personas. Este método busca generar diferentes posiciones en las manos, evitando singularidades y reduciendo parámetros. Podemos tener en cuenta algo importante aquí abajo con respecto a las gráficas, que es importante mencionarlas, lo cual es que la principal desventaja de los métodos de Navier-Hartenberg es la limitación de rotaciones activas, por lo que solo son posibles los movimientos en los ejes Z. Se debe añadir un marco de referencia extra si se necesita una rotación tradicional. Entonces, digamos que para un movimiento homogéneo, esto puede causar singularidades debido a la presencia de rotaciones que no están consideradas en un material blando, debido a que está enfocado a materiales rígidos. La parametrización en DH con el uso de cuaterniones representa un diseño geométrico con el cual se puede llegar a un punto importante para el movimiento complejo que exige una mano robótica. Este nuevo modelo permite reducir el número de parámetros de rotación y unificar la formulación para describir la cinemática de un robot blando. Podemos tener en cuenta de que en esta gráfica, en los montajes experimentales, el primero se llevó a cabo para evaluar el rendimiento del primer prototipo de un dedo para la tarea de agarre y precisión. El segundo permitió comparar dos mecanismos de actuación y 5 actuadores diferentes usando el mismo dedo. Finalmente, los resultados de estos experimentos se compararon con los teóricos obtenidos en el modelo. Digamos que para tener en cuenta de la parametrización,
de Denoyd-Hartenberg modificada por Kyle Klinefelter mezclada por la formulación de cuaterniones es que esta formulación de Denoyd-Hartenberg es una rígida y la formulación de rotaciones suaves son los cuaterniones. Este método ofrece una forma eficiente de modelar la cinemática de un robot blando y tenemos en cuenta de que se tienen en cuenta los parámetros como la precisión del movimiento deseada, la dirección de vectores del movimiento, la rigidez de articulaciones y de igual manera el SRQ, que puede iniciarse mediante la retroalimentación sensorial. SRQ es la forma en la que se modela con los cuaterniones. Bueno, aquí hay algo importante y es que esta gráfica, la gráfica número 3, nos habla acerca de los parámetros AI, OI y DEI, que son conocidos como los parámetros de Denoyd-Hartenberg. Se representan en la gráfica. Usualmente para el cálculo de los parámetros es difícil realizarla manualmente cuando hay múltiples cadenas cinemáticas, es decir que para calcular se debe calcular por cadenas. Entonces este método puede generar parámetros que para representar movimientos complejos se puede hacer bastante pesado a la hora de representarlos. En esta gráfica de aquí arriba, en la figura 2, podemos tener en cuenta de que es la rotación aplicada alrededor de n, en consecuencia la cinemática del robot compuesto con las articulaciones. Como resultado de esta matriz es la composición de la orientación del vector final R y el vector de posición Px, Py, Pz, como se encuentra en la expresión que está aquí abajito. ¿Qué otra cosita podemos ver que es importante del artículo? Entonces el cuaternión, bueno, aquí está. Entonces el cuaternión número 12 es una posición de... El cuaternión es una composición de 4 coeficientes como se muestra representado. Entonces este se representa con H0, H1, H2, H3, H4. Entonces se tiene en cuenta de que se describe como H0, H1i, H2j, H3k para llegar a este punto de los 4 coeficientes que componen el cuaternión. Bueno, la combinación de las rotaciones A, B y 0 muestra una rotación alrededor del eje Z de 90 grados. Es importante pues tener en cuenta de que esta combinación de las 3 rotaciones a través de los ejes X, Y y Z están descritos aquí abajo con estas fórmulas. Aquí hay algo importante que me faltó mencionar en la presentación y es que esta hiperesfera está centrada en el origen de la articulación. Entonces mientras el método de Denoyd-Hartenberg simula el falange del dedo, que es esa parte rígida, los cuaterniones simulan las articulaciones que tienen este movimiento un poco más libre. Digamos que la orientación de un cuerpo evita las singularidades debido a que están implementados estos dos métodos. Se puede tener en cuenta de que este método unifica los parámetros de Denoyd-Hartenberg con el uso de cuaterniones con múltiples conjuntos de cuaterniones, o sea, no es solo digamos un grupo de la cadena cinemática como en Denoyd-Hartenberg, sino que se mezclan todos los parámetros de Denoyd-Hartenberg con la unión
de cuaterniones unitarios, los cuales permiten mejorar el movimiento. Esta formulación unificada permite expresar la cinemática de robots blandos y reduce el costo computacional correspondiente. En consecuencia, cada articulación es el número que se considera. Entonces, esta hiperesfera que está aquí podría considerarse la esfera que tenemos en cada dedo. Entonces podrían usarse a la hora de generar estos movimientos. Debemos tener en cuenta que este modelo puede aplicar rotaciones en todos los ejes, evitando añadir cualquier marco de referencia extra. Tenemos en cuenta que para el método de Neuville-Hardenberg se modela en el eje Z o se modela con respecto a la articulación anterior. Si se quiere lograr otro movimiento que no sea, digamos, tan lineal, se tienen que agregar marcos de referencia extra. Al añadir el uso de cuaterniones, no es necesario aplicar esos marcos de referencia. Entonces, para definir el lazo SRQ de los cuaterniones, evita el costo computacional extra del modelo, se parametriza en 3 casos diferentes dependiendo de la instrumentación disponible en el entorno. Entonces, para el primero se usó un entorno completamente instrumentado, es decir, los sensores de posición y de fuerza disponibles. Para el caso 2, el robot parcialmente instrumentalizado, solo con sensores de posición, de medición total o parcial. Y para el tercero, sin instrumentalización disponible. Para el primer caso podemos tener en cuenta que este modelo pudo calcular la posición final del robot una vez que el sensor detecta el contacto con un objeto. Se aplica la fuerza para evaluar el error absoluto de la posición, que es la distancia euclidiana, y si este error excede el umbral, las rotaciones se realizan en ángulos medidos para las articulaciones del robot. Para el caso 2, el modelo calculó la posición final del robot, se aplicó el criterio y en el momento en el que llegó al umbral, el robot, al estar instrumentalizado por 2 parámetros, se generaron rotaciones utilizando los ángulos medidos como A1, A0, B, B1, B0 o O1 y O0. Y este robot, al estar equipado solo con sensores para articulaciones rígidas, se aplicaron ángulos como A y B para generar ese movimiento. En el tercer caso, se propuso las aplicaciones de manos robóticas, donde el parámetro de agarre, tamaño, forma y peso del objeto son conocidos, pero el robot no tiene retroalimentación por medio de sensores. Entonces, esta información de agarre conocida fue utilizada para parametrizar. Entonces, para agarrar un objeto era necesario considerar 4 condiciones importantes. 1. La suma de fuerzas y torques aplicados debe ser igual a 0. 2. La dirección de fuerzas debe ser ortogonal al plano tangencial del punto de contacto con el objeto, como se demuestra en la figura 5. El ángulo máximo depende del coeficiente de fricción. Y como tercero, el centro de la aplicación de fuerzas debe estar lo más cerca posible de la masa del objeto. Tenemos en cuenta que para el cuarto parámetro, el área formada por los puntos se aplica con la fuerza. Entonces se debe tener en cuenta que la constante está definida como función de distancia máxima entre el punto y la aplicación de la fuerza. Entonces, para hablar un poquito acerca de estas gráficas, podemos tener en cuenta de que estas
4 condiciones están presentes, donde FI y TI son fuerzas y torques aplicados con los dedos, y esta es la diferencia máxima entre el centro de la aplicación de fuerzas y el centro de la masa del objeto. Digamos que con respecto al anterior se define un criterio importante para evaluar estos valores articulares que son requeridos para la posición del robot. Entonces digamos que aquí abajito en la parte que dice 11 se definen esos criterios. Las rotaciones se utilizan mientras que los valores de A y B son constantes. Luego las rotaciones de cuaterniones se proponen. Entonces digamos que para este modelado de prótesis de la mano robótica se tiene en cuenta que la mayoría de tipo de agarre se logra solo con los 3 dedos, que serían entonces los que se alcanzan a ver en esta imagen. Entonces por eso digamos que están resaltados. Aparte de eso tenemos que tener en cuenta que la mano está compuesta por 2 articulaciones rígidas en la muñeca y 3 articulaciones híbridas en cada dedo. Las articulaciones metacarpofalángica y interfalángica proximal y distal se consideran rígidas para el movimiento de flexión, tensión, extensión, y las suaves para las otras rotaciones. Entonces la mano es subactuada, por lo cual el dedo es controlado por un solo servomotor. El modelo mecánico equivale a la secuencia de esta figura. ¿Dónde está la figura? De esta figura de aquí, la figura 6. Aquí no se ve. 7, ¿dónde está la 6? Aquí está la 6. Bueno, tenemos en cuenta de que estas articulaciones de la muñeca son articulaciones 1 y 2 y los parámetros de los dedos son cada 5. Entonces de esa forma se calculan. Este modelo de la figura 6 es equivalente a la mano. Entonces está el eje X, Y en rojo y los ejes Y en verde, los ejes Z, Y en azul. Entonces digamos que los dedos son articulaciones de 3 a 5. Los parámetros de los dedos se denotan usando subíndice precedido por 1 para cada dedo pulgar, 2 para dedo índice y 3 para dedo medio. Por ejemplo, para la articulación del dedo pulgar se denota el parámetro I, que es la distancia entre el marco de la muñeca y la rotación hacia el dedo medio. Entonces para los parámetros I21 X, Y y 21 Z son la distancia desde el marco de la muñeca hasta la articulación del dedo índice. Entonces podemos tener en cuenta de que con medio de esta parametrización se tienen en cuenta cada articulación para generar este movimiento. Para la aplicación de los parámetros se obtienen 3 matrices de rotación. Estas matrices con 3 vectores de posición que describen la posición final de cada dedo. Por otro lado, para modelar la rotación suave se usaron los parámetros de David Hartenberg, que es ahí. ¿Dónde están los parámetros? Creo que estaban aquí arriba. Bueno, estos parámetros, los cuales son AI, DI, OI, estos son para los dedos 1, 3 y la articulación I es para el 3 y 5.
El conjunto de los vectores que coinciden con la dirección, orientación y longitud de las falanges de los dedos es el 1. 2 es el conjunto de cuaterniones puros representados por R. Y 3 es el conjunto de cuaterniones XI, YI, ZI, añadiendo las rotaciones de B y alrededor de los ejes YI. Para formular la rotación se compone en 8. Digamos que se introduce el conjunto de rotación de... ¿Dónde está esta imagen? Aquí está. De rotación. Entonces digamos que para este primer prototipo y los dedos experimentales, en la primera etapa del diseño se implementaron prototipos de un dedo accionado por un tendón, tiene 3 falanges, es accionado por un solo servomotor. El dedo tiene articulaciones rígidas, pero debido al mecanismo de articulación se ajusta mecánicamente cuando es necesario. Este comportamiento puede considerarse como un movimiento blando. El objetivo de esta prueba fue implementar y probar el modelo para obtener información, diseñar las articulaciones híbridas y mecanismos de accionamiento para la mano ProMine y debido a esto se diseñaron 2 plataformas para llevar a cabo un experimento para medir la cinemática del dedo y la fuerza del agarre de los dedos y la fuerza de la punta de un dedo. Se experimentó con varios servomotores y 2 configuraciones. Los materiales que se utilizaron para la primera plataforma, digamos que se tuvieron en cuenta los actuadores para medir la distancia entre los dedos y la altura entre varios. La segunda permitió que estos actuadores midieran la posición con respecto al eje del motor. Estos modelos CAD de las plataformas se muestran en la figura 8 y en la figura 9. Para medir la fuerza se utilizó un sensor de fuerza basado en la resistencia FlexiForce que mide hasta 5 newtons, conectado a un circuito que utiliza la configuración de amplificador operacional inversor para reducir la salida analógica basada en la resistencia del sensor. Entonces, para el montaje experimental de la figura 9, tenemos en cuenta de que basado en los resultados obtenidos por el primer experimento, se remarcó que este método representa un error menor comparado con el método clásico de la cinemática, considerando que la cinemática medida en 2D tiene ciertas limitaciones. Los efectos de los ángulos A y B no son tomados en cuenta, por tanto la diferencia de error no parece ser tan grande como se esperaba. Aún así es evidente que esta diferencia se volverá importante para un modelo final. Además, este experimento de agarre permite identificar que el mecanismo de accionamiento usado para el primer prototipo necesita ser mejorado, añadiendo al menos un grado de libertad basado en la articulación, introduciendo la relación del ángulo fijo entre articulaciones subactuadas y el actuador. Para las conclusiones de aquí podemos tener en cuenta algo muy importante, y es que este trabajo fue propuesto como una metodología para modelar cinemática de cualquier robot. Este puede ser usado en prótesis, en exoesqueletos. Los experimentos muestran que este modelo es más preciso que los modelos clásicos de cinemática. Adicionalmente, es considerado diferentes panoramas la utilización del método, que puede mejorar el costo computacional, una aplicación crítica sobre la robótica blanda. También se tiene en cuenta de que ofrece la posibilidad de nuevos desarrollos para mejorar la robótica blanda en los próximos años, y que los avances permiten
que estos diseños subactuados tengan interacción con los humanos en consecuencia de prótesis robóticas. Estas podrían ser más aceptables para los pacientes. Entonces, bueno, como última parte de este trabajo de la clase de robótica, hice algunas simulaciones para representar la idea de este artículo. Entonces, en este trabajo usé la aplicación de Open Processing. Entonces, digamos que en este momento la mano hace un movimiento de abrir y cerrar. Se alcanzan a ver, bueno, los falanges. También estos esferas que podrían considerarse las articulaciones. Aquí podemos ver, bueno, el código que se implementó para esta simulación. Bueno, aquí también tengo otro ejercicio, pues es un poco más, no sé, como más rápido, por decirlo así, porque este se basa en los 3 dedos, en los cuales ellos prestaron importancia porque estos 3 dedos son los que hacen prácticamente el agarre. Entonces aquí se puede ver desde diferentes ángulos del movimiento. Este movimiento es un poquito más rápido que el anterior, pero pues igualmente se puede observar el abrir y cerrar. Aquí también podemos ver el código. ¿Dónde está el código? Y como última simulación, tengo simulación por